Nuevamente es un privilegio saludarlos desde acá de Guatemala. A todos los que en este momento están escuchando este mensaje, quiero decirles que para nosotros es un gran privilegio saludarlos desde aquí de Guatemala. Estamos ubicados en 28 calle 1331, zona 13, ciudad de Guatemala. Les saluda el pastor Ronil Vidal Samayoa Morales. Para mí es un gusto saludar a todos los que en este momento escucharán este mensaje. El tema de hoy es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. A partir de hace 8 días comenzamos la serie de mensajes con el propósito evangelístico. El propósito evangelístico es porque la base fundamental de nuestra fe es el Evangelio. Así que para el día de hoy quiero compartir con ustedes nuevamente repitiendo este tema, el poder del Evangelio. La base bíblica la tenemos en el libro de Romanos 1:16. Allí encontramos las palabras dichas por el apóstol Pablo, que dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De manera que en esta ocasión el propósito es que los oyentes seamos concientizados a valorar el Evangelio, haciendo un autoexamen y poner en práctica las vivencias del Santo Evangelio. Puesto que Dios es el único medio de salvación, es el único medio que da salvación a través de Jesucristo o Jesucristo a través del Santo Evangelio, reciba con gozo este regalo más grande de la salvación a través del Santo Evangelio. Como les decía, el texto bíblico para hoy, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra entonces ahora enfática es el Evangelio. La pregunta para todos sería o es: ¿qué es el Evangelio? Usted se pregunta o se ha preguntado, ¿pero qué es el Evangelio? De acuerdo a la explicación de lo que es el Evangelio, dice que el Evangelio son buenas nuevas. El Evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias. Hoy estamos saturados de noticias negativas por todos lados, desde hace meses en la televisión, en los diferentes medios nos están llegando informaciones no favorables, informaciones negativas, no son buenas nuevas. Cada vez que anuncian algún suceso de fallecimientos o casos que suceden, son malas noticias. Pero hoy les traemos buenas noticias, las buenas nuevas, que es el Santo Evangelio. ¿Por qué algunas personas no cambian? Es lo que pregunta algunas personas. ¿Por qué hay personas que, siendo evangélicos o siendo religiosos, que crean en que se agrupen en cualquier grupo religioso, ¿por qué no cambian? En una ocasión le preguntan a una persona: ¿por qué usted no cambia? ¿Por qué la gente no cambia? La razón, entonces alguien contestó, es que muchos llegan al Evangelio, pero el Evangelio no ha entrado en ellos. El Evangelio no han dejado que el Evangelio entre en su corazón. Entran al Evangelio, pero ellos solamente entran, pero el Evangelio no ha entrado a ellos. En otra ocasión, una persona le dice a un evangélico o a una persona religiosa, le dice a un predicador,
en otras palabras, le dice a un predicador, mire, su evangelio no sirve. ¿Por qué? Le dice el predicador. Porque mire cuántos borrachos, cuántas personas hay afuera. Pero en otra ocasión, este que le dice esas palabras era un peluquero, y le dice el peluquero, le dice el hermano, el predicador al peluquero, mire, su barbería no sirve. ¿Por qué? Le dice, porque allá afuera andan muchas gentes peludos, sin quitarse el cabello. Bueno, la razón es porque ellos no vienen a mi barbería para quitarse el cabello. Pues así es el evangelio. Si no vienen al evangelio, si no permiten que el evangelio entre, no los puede cambiar. El evangelio está para todos, pero si la gente no quiere cambiar, no va a cambiar. Pero si permiten, el evangelio los puede cambiar. El alcance del evangelio. El evangelio es para todos. Dice que el evangelio no es para alcanzar salvación por sus propios méritos. No es una religión. El evangelio no es una religión. El evangelio es poder de Dios. El evangelio no es una religión, porque el evangelio dice claramente el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No es una religión, es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿qué alcance tiene el evangelio? El alcance del evangelio es para todos los que crean, porque dice acá claramente en este versículo, a todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál es la condición entonces? La condición es creer en el evangelio. El evangelio no hace acepción de personas. El evangelio trae a personas de distintos rangos sociales, de distintos, cualquier cultura. El evangelio es para todos. El evangelio no hace acepción de ricos y pobres, pequeños y grandes, personas que tienen algún estudio académico o los que no tienen. El evangelio es para todos. Pablo, por ejemplo, era un hombre con mucho conocimiento. Algunos apóstoles eran pescadores. Mateo era contador público. Lucas era médico. Total es que en el grupo de personajes que seguían a Jesús habían personas de distintas culturas, de distintos rangos sociales, pero para todos es el evangelio. El evangelio entonces tiene un alcance, tiene un destino. ¿Cuál es el destino del evangelio? El destino del evangelio es el cielo. ¿Se da cuenta qué importante esto? El evangelio, el destino del evangelio es el cielo. El evangelio, por lo tanto, no es para una persona determinada, sino para todos. ¿Quiénes todos? Todos los que creen. Si usted cree, pues al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Y especialmente ahora que usted crea que el evangelio lo puede cambiar, y que en efecto le puedo decir que tenemos mucha gente que ha testificado de que el único que le ha cambiado es el santo evangelio. Por el evangelio han venido a tener un cambio, una transformación en Cristo Jesús. En primer lugar, entonces, cuando hablamos del poder del evangelio, el evangelio transforma. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El evangelio, por lo tanto, transforma, porque está claro que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir que ha sido transformado, y esta transformación se va a demostrar a través de frutos, a través de cambios, a través de haber en su vida una transformación. Debe producir fruto, debe producir un cambio en su vida, como les compartía en el mensaje del domingo anterior, que no somos salvos solo por asistir a una iglesia, por asistir a una congregación. No somos salvos, sino por arrepentimiento y por tener frutos dignos
de arrepentimiento. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y ahora puedo agregar que nadie podrá ser salvo si no se arrepiente solo porque quizás sea un pastor, sea evangelista, sea hijo de pastor, hijo de evangelista, sea un sacerdote, sea un predicador de cualquier secta. No por eso se va a salvar, sino solamente porque crea y porque reciba el santo evangelio dentro de su corazón. Se demuestran entonces ahora que cuando el evangelio llega, hay una demostración a través de un nuevo estilo de vida. ¿Cómo es ese estilo de vida? Ese estilo de vida es la demostración de un testimonio transparente, la demostración de un nuevo nacimiento. Dice el Señor que necesitamos nacer de nuevo, y ese nacer de nuevo es lo que hace el evangelio, transforma las vidas a través de esa bendición, de ese milagro, de la transformación del evangelio. Así que el evangelio transforma. Muchos hemos sido ya transformados, gracias a Dios. Hemos tenido algún cambio, pero si usted no ha tenido un cambio, ahora el Señor le invita a que usted tenga un cambio, una transformación. Solo permita que el evangelio llegue a su corazón y usted puede recibir una transformación. En segundo lugar, el evangelio es único. ¿Qué quiere decir que es único? Que no hay otro. El apóstol Pablo les dice a los hermanos de Gálatas, a los de Galacia: estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que los llamó a la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino es que muchos perturban y quieren vivir su propio evangelio. Pero ahora dice la palabra del Señor: si alguien les anuncia otro evangelio, aunque sea un ángel, aunque sea otra persona que parezca un gran personaje, si le anuncia otro evangelio, dice: no lo acepte, porque el único evangelio es el evangelio dado por nuestro Señor Jesucristo. Así que el evangelio es único, no hay otro. El evangelio, esa es la característica del evangelio. El poder del evangelio es único. Así como cuando usted conoce una marca se identifica porque tiene una identificación. El evangelio igual se identifica porque ese no cambia. Cuando usted conoce una marca, las marcas no se pueden cambiar porque están grabadas. El evangelio es una marca que el apóstol Pablo recibió, que dijo: tengo las marcas de Cristo, y las marcas es porque él recibió el santo evangelio. No existe otro evangelio. El evangelio que nosotros estamos aquí predicando, el evangelio que dice el apóstol Pablo, es auténtico. No puede ser algo imitado, no puede haber una imitación. No hay nada igual al evangelio, no existe otro evangelio. Los hombres han querido cambiar el evangelio. La gente ha querido cambiar el evangelio. Hay quienes pues hacen del evangelio su propio negocio para sus propios intereses personales. Pero el evangelio no es para eso, para intereses personales. El evangelio es para exaltar el reino de Dios. El evangelio es para cambiar a las personas, pero no para intereses personales. Cuando yo predico el evangelio para intereses personales, estoy perdiendo el objetivo, le estoy dando demérito al evangelio. No es que el evangelio tenga un demérito, por supuesto, sino yo por mi condición de vida lo estoy demeritando y estoy haciendo que otras personas pues duden del poder del evangelio. Pero el evangelio entonces es algo que tiene un valor que no se puede cambiar. Aunque otras personas quieran vivir un evangelio a sus propios intereses, como decía, que hay quienes utilizan el evangelio
como su propio negocio, hacen del evangelio su propio negocio para sus intereses personales, pero el evangelio no es para intereses personales, sino el evangelio es para salvación, porque ese es el propósito del evangelio. Las religiones no cambian. Las religiones solo son aspectos que se utilizan, liturgias que se usan, o en cierta manera el evangelio puede ser una práctica, como decimos en alguna ocasión. La religión es lo que el hombre hace, pero salvación es lo que Dios ofrece a los que le creen. La religión es lo que el hombre hace, pero la salvación es lo que Dios hace por nosotros. Entonces, quizá usted esté basado en algunas prácticas de religiosidad o de alguna creencia, alguna liturgia o algún aspecto de culto o de reunión. Pero eso no es el evangelio. El evangelio es poder de Dios. La religión es buena porque dice el apóstol Santiago que la religión pura y sin mácula es esta, dice, ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas. La religión pura, entonces, es correcta, es práctica, pero no es solamente un culto, una reunión o un estado de culto, sino es algo que está dentro de nuestro corazón. Las religiones no cambian a nadie. La religión no es la que puede cambiar. El único que puede cambiar al hombre, al ser humano, es el evangelio. Ese evangelio que el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Quién era Pablo? Pablo era una persona que no era temeroso de Dios anteriormente, pero ahora que él se convirtió al evangelio, él tuvo un cambio, y en ese cambio él transmitió el evangelio a muchas personas. En tercer lugar, el evangelio es el único medio de salvación. No hay otro medio. El evangelio es el único medio de salvación a través de Jesucristo. Por supuesto, a través de Jesucristo. Pero el evangelio es el único medio, no hay otro medio. Dice Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El evangelio es el único. A través de Jesucristo nosotros recibimos el perdón. No existe otro medio. No se deje engañar por otras creencias, porque no hay otro medio. A alguien le podrá decir: mire, es que siga este tipo de evangelio. No hay otro evangelio. El evangelio es único. Algunos, dice el apóstol Pablo, quieren predicar otro evangelio, pero no es que exista otro evangelio, sino es que muchos han querido adaptar el evangelio a su comodidad. Pero no es así. El evangelio no es para nuestra comodidad, no es para nuestra comodidad económica solamente, sino es para nuestra vida espiritual. Por supuesto que Dios nos bendice cuando nos convertimos a Él. Dios le va a dar a usted bendición porque usted va a ser un buen administrador de sus fondos, de su dinero y todo. Pero necesitamos que usted, en primer lugar, reciba ese regalo del gran poder del evangelio. El evangelio es único, no hay otro. Solo a través de Jesucristo. No se deje engañar por nadie que le venga a enseñar otro evangelio. Pablo dice: si le anuncian otro evangelio, no lo crea, porque el evangelio es único. Solo hay otro, solo hay un evangelio. A algunos pueden decir: es que yo soy de tal evangelio, yo soy de otro evangelio. No, un solo evangelio para todos. Para todos es el mismo evangelio, porque ese es el evangelio que cambia. ¿Cómo se puede recibir el evangelio? A través de un arrepentimiento, a través de un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento, un cambio milagroso. La salvación es un acto milagroso de aquellas personas que se convierten a Cristo. Muchas personas nos dicen: bueno, yo no creo que solo con levantar la mano yo voy a cambiar.
Claro que no es cierto. El levantar la mano solo es una señal, pero que no es solo levantar la mano, sino creer en su corazón, recibir en su corazón el santo evangelio. Y usted levanta la mano en señal de decir: yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. En ese momento que usted está levantando su mano, está reconociendo que Dios es el soberano y que solo Él merece nuestra adoración, solo Él merece que nosotros nos rindamos a Él, porque no hay otro. Usted se puede rendir a otra persona, pero eso no tiene validez. Solo a Cristo Jesús, solo en Él, porque dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, a través del arrepentimiento. A través de un genuino arrepentimiento, el evangelio hace un cambio. Eso es maravilloso, es misterioso. ¿Cómo es que el evangelio en un momento cambia a las personas? ¿Cómo es que el evangelio en un momento hace que las personas cambien su forma de vivir? Es porque el evangelio tiene poder. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios, es poder de lo alto, ese poder del Espíritu Santo, ese poder del evangelio es el que cambia a las personas. Y muchas personas que se congregan en algunos lugares de adoración, en alguna iglesia, en algún culto, ellos han tenido un cambio. Hemos visto cómo personas han dejado los vicios, han dejado una vida de pecado, una vida de desobediencia, y ahora han cambiado. Y esto solo lo hace el santo evangelio. En conclusión, puedo decirle ahora que no hay otro evangelio. No hay otro. Yo quiero en este momento persuadirle que si le llegan a dejar a predicar otro evangelio, no les crea, porque el único evangelio es el que está escrito aquí en la palabra de Dios, que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hoy es tiempo de buscar. Hoy es tiempo de cambiar. Apliquemos esta palabra a nuestra vida. Apliquemos este mensaje a nuestra relación con Dios. Aplique este mensaje a su vida, porque no nos es suficiente con oír, sino con ponerlo en práctica. No es suficiente con asistir a un grupo, a un culto, a una reunión, sino que haya un cambio. Está bien, es bíblico que hay que congregarse, porque dice el Señor: y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino al contrario, congréguense, porque de esta manera, dice, cuando nos reunimos, entonces dice, Jesucristo nos limpia de todo pecado. La comunión nos ayuda, la comunión nos hace que nosotros tengamos un cambio. Por lo tanto, apliquemos el mensaje a nuestra vida. Recapitulando entonces este mensaje, puedo decirle ahora que el poder del evangelio es algo especial, milagroso, porque el evangelio transforma. En segundo lugar, el evangelio es único, no hay otro evangelio. En tercer lugar, el evangelio es el único medio de salvación. Si le ofrecen otro medio de salvación, no lo acepte, porque eso está equivocado, está fuera de la Biblia. Pero si le dan el evangelio que dice la Biblia, ese es el verdadero evangelio. Es ahí donde usted tiene la recompensa de la vida eterna a través de recibir estas tres bendiciones, estas tres cosas importantes del poder del evangelio. Hay más cosas, por supuesto, que mencionar, pero esta ocasión yo les menciono tres cosas importantes, tres aspectos del poder del evangelio. El que les vuelvo a repetir ahora: el evangelio transforma, el evangelio es único y el evangelio es el único medio de salvación. No hay otro medio de salvación. Yo le invito ahora, ¿por qué no ahora, en este momento, usted reflexionemos y que permitamos que el evangelio entre? No solo que querramos nosotros entrar al evangelio, pero no permitimos que el evangelio entre a nosotros. Permita que el evangelio entre a usted. Permita que el evangelio llegue a su corazón. No es por lo bueno que seamos, no es por todas las
cosas buenas que hagamos solamente. Claro, las cosas buenas que hagamos son el fruto de habernos convertido. Si usted hace cosas buenas y que debemos hacerlas, ayudar a los necesitados, hacer obras, claro que sí, hay que hacerlas, pero como resultado de que hemos sido salvados, hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Y en gratitud al Señor, ahora nosotros le servimos a Él, y no solamente le servimos a Él, sino ayudamos a otras personas para que puedan recibir la bendición de esa gracia que nosotros hemos recibido de nuestro Señor Todopoderoso. Le invito en esta hora para que usted reflexione y le diga a Dios: Dios, en este momento yo recibo este santo evangelio, porque no hay otro evangelio, solamente el evangelio que el apóstol Pablo predicó, que el Señor Jesucristo predicó. El Señor Jesucristo anduvo predicando y dijo: el Espíritu del Señor me ha enviado para traer buenas nuevas, para sanar, para libertar. El evangelio tiene todas las bendiciones que usted puede encontrar. En este momento yo quiero decirle que si Jesús vino a predicar ese evangelio que dijo: el Espíritu de Jehová me ha enviado para traer buenas nuevas, para sanar a los quebrantados, para libertar a los que están cautivos, el evangelio tiene todas estas bendiciones. Yo quiero orar por usted ahora que usted está haciendo una decisión de fe. Cierre sus ojos ahí donde está y medite en su corazón y reciba ese poder del evangelio que lo puede transformar ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todas estas personas que están escuchando ahora este mensaje, aquellos que están haciendo un voto de acercamiento a Dios, a aquellos que están haciendo un acto de reconciliación. Yo te pido, Señor, que los ayudes para tener un cambio de vida. Aquellos que se congregan en una iglesia pero no han tenido cambios, que no han hecho un fruto, no tienen frutos, que los ayudes para tener un cambio, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser diferentes, para ser personas transformadas por el poder de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén.